Buenas noches, queridos oyentes. Mi nombre es Anderson Sánchez y le doy la bienvenida a Sonidos del Silencio. Esta historia viene directamente de un rincón de Venezuela. Les invito a relajarse, ponerse sus audífonos y escuchar la siguiente historia de Sonidos del Silencio. Cuando tenía 5 años, nos mudamos a un pueblo al oriente del país. Era muy pequeño, con muchas costumbres, de esos pueblos donde todo se conoce. Allí llegamos por el trabajo de mi papá, en una de las empresas petroleras de la zona. Para las épocas de fiestas, toda mi familia paterna venía desde todos los lugares del país para reunirse en la casa de mi abuela. Una casa grande, vieja, de pueblo, aún con construcciones de barro y madera, pero lo suficientemente grande para albergar una familia de 12 con sus parejas e hijos. En el pueblo, la mayoría de los patios de las casas eran tan grandes que aprovechaban por costumbre para tener sembradíos y crías de algunos animales domésticos, como cerdos, gallinas y pavos. En la casa de mi abuela, justo en el centro del patio, había un caney, una construcción de aproximadamente 10 metros de largo, levantada en madera y techo de paja, sin paredes, que era el punto de encuentro familiar por excelencia. Construcción a la que los primos acostumbrábamos a usar como dormitorio en las noches, colgando hamacas y chinchorros con mecate para compartir nuestras experiencias y cuentos hasta quedarnos dormidos. A un lado, un corral o un gallinero bastante grande donde mi abuela criaba sus animales. Los techos de este eran de lata o de zinc, aquellos que se escuchan mucho cuando llueve. Del mismo material el techo de su casa que quedaba adelante. En aquel pueblo abundaban las leyendas de apariciones, espantos, desde ganaderos que hacían pacto con el diablo y luego veían un toro negro golpeando los camiones, reclamando un alma de algún familiar. Luces en los montes que guiaban a la gente a tesoros enterrados por difuntos. Algunos tenían la fortuna de poder encontrarlo y otros de lo que nunca más se volvía a saber. Recuerdo alguna vez escuchar a algunos lugareños decir que habían atrapado a una bruja y quitarle todo el plumaje para posteriormente liberarla. Todos decían que al día siguiente, quien fuera la bruja se vería totalmente calva. Debo decirle que justamente quien encajó con ese hecho fue una secretaria de mi escuela, quien fue a trabajar con una pañoleta que le cubría la cabeza, haciendo notar lo transparente de la misma, que no tenía nada de cabello, cosa que nos pareció muy extraño, ya que acostumbraba a lucir muy buena cabellera. Murió tiempo después en extrañas condiciones. En fin, como dicen en mi país, pueblo chico, infierno grande. En una oportunidad, para Semana Santa, yo ya contando con 14 años, viajamos al pueblo y como era de costumbre nos quedamos en la casa de mi abuela. Algo que abundaba en aquel lugar eran los clubes y las parrandas que se alzaban hasta las horas de la mañana del día siguiente y todo el pueblo acostumbraba a asistir sin falta. Los apagones de aquel pueblo siempre estaban a la orden del día. Pero ni eso detenía aquellas fiestas donde alguno de estos clubes contaba con plantas eléctricas, iluminando toda la celebración, quedando el resto del pueblo en completa penumbra, provocando que los pocos que quedaban en casa también decidieran asistir a las mismas. En una oportunidad, donde estaba compartiendo con algunos familiares y amigos, me sentí muy cansado y decidí regresar a la casa de mi abuela. Ya era la 1 de la mañana y a pesar de que no había luz en el resto del pueblo, pensé en colgar mi chinchorro en aquel caney y descansar. Así hice, me despedí del grupo con quien estaba. Debo mencionar que aquel club quedaba a las entradas del pueblo y la casa de mi abuela casi hasta el centro del mismo. Caminé aproximadamente 20 minutos en una oscuridad cegadora, con aquel silencio ensordecedor, donde solo se escuchaba el sonido que hacían los árboles al mecerse cuando soplaba la brisa, y el tenue sonido de la música a lo lejos. Los árboles al fondo hacían figuras, a la vez que los perros aullaban con aquel silencio. Una noche bastante tranquila. Mientras más me alejaba, se sentía como si toda la vida quedara atrás con cada paso que daba. Llegué y entré a la casa de mi abuela por la puerta que daba directo hacia el patio. Me dispuse a colgar mi hamaca, donde dormiría esa noche. En ese momento no había nadie más en aquella casa. Pensé que estaría totalmente solo. Quizás solo estaría mi abuela, que dormía en su habitación en aquella casa enorme que quedaba a unos 30 metros. No se escuchaba más que mi respiración, ni siquiera los animales, incluso no lograba ver aquellos árboles moverse con el viento. Esta noche estaría bastante calurosa, pensé. Me acosté, acomodándome de lado mientras cerraba los ojos para concentrarme en aquel silencio y poner mi mente en blanco para por fin conciliar el sueño. No habían pasado ni 10 minutos cuando escuché algo que raspaba en el techo de la casa de mi abuela. El sonido era muy similar a las uñas pasando sobre una pizarra. No le di importancia. Pensé que sería alguna rama de algún árbol que rodeaba por encima de aquella casa. El sonido se extendió por lo menos 5 minutos sin cesar. Cada vez era más fuerte. Por la distancia y la oscuridad no lograba distinguir nada. El sonido de pronto paró, pero inmediatamente se escuchó un golpe muy fuerte cayendo en el gallinero justo al lado. Las gallinas cacareaban alborotadas y espantadas por aquello que había caído.
Yo, aún con los ojos cerrados, pensé que había sido alguna fruta, algún mango o esos árboles que tenía mi abuela. Ya para ese momento, solo buscaba justificar lo que estaba sucediendo. El sonido había sido muy fuerte. Yo no abría los ojos, no me movía. Solo podía escuchar todo lo que me rodeaba con mucha claridad. Tanta que de inmediato sentí una presencia detrás de mí, debajo de aquella hamaca que colgaba a 1 metro del suelo. Estaba petrificado, no podía reaccionar. Era algo inexplicable. Aún con todo el miedo que sentía, quería voltear, quería moverme, quería levantarme y ver quién estaba detrás de mí. Pero me era imposible hacerlo, hasta que de repente escuché el sonido más extraño que jamás había escuchado en mi vida. Era una especie de canto, pero como si aquel sonido viniera de la garganta de algún animal, intentando imitar la voz de una mujer. Aquel sonido causó tanta curiosidad que mezclada con adrenalina pudo hacer que me moviera hasta poder girarme y ver de dónde provenía tan espantoso sonido. Y solo logré apreciar una figura negra, de aproximadamente 1 metro y medio de alto, pero sin más detalle perdí el conocimiento. Desperté a las 11 de la mañana por el sonido de las personas que pasaban a través del caney. Me levanté muy confundido, pues no sabía cómo distinguir con claridad qué había pasado. ¿Lo que viví fue real? ¿O quizá fue todo un mal sueño? ¿O tal vez solo fue producto de mi imaginación? Decidí no comentar nada, la verdad no estaba seguro de qué había pasado. Desayuné y me senté al frente de la casa de mi abuela. Al rato se me acerca una de mis primas, y mientras lo hacía, con mucha exactitud escuché nuevamente ese sonido, ese canto tan aterrador, pero esta vez era ella quien hacía el sonido, pero en su tono de voz, intentando imitarlo. Sentí muchos escalofríos, y solo alcancé a preguntarle, ¿de dónde escuchaste ese sonido? Y me dijo, así hizo el ave grande que estaba debajo de ti anoche. Quedé muy asombrado, pues en la noche no vi a nadie llegar, pero ella me dijo que estuvo allí todo el tiempo en la otra punta del caney, que incluso me saludó cuando llegué, que me habló, pero que la ignoré. Luego se quedó dormida y la despertó el sonido de las gallinas, para luego ver aquel ave gigante cantar debajo de mí. Al día de hoy no sé qué era, no sé qué quería, no sé qué hizo aquel animal después que me dormí. Lo que sí tuve claro fue la falta de energía y el cansancio que tuve sin ningún motivo los días posteriores hasta el momento del viaje de vuelta a mi casa. Y a pesar de que ya han pasado 16 años, aún recuerdo ese horrible sonido como si lo hubiese escuchado ayer. ¿Te gustó este relato? Te invito a seguirnos y dejar tu pulgar arriba. Si tienes alguna historia que compartirnos, puedes hacérmela llegar a la dirección de correo que te dejo en la descripción y formar parte de la familia de Sonidos del Silencio.